Vamos a leer en el pequeño libro del profeta Jonás, en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jehová se levantó para huir, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Él nos ayude y nos la bendiga. Pues bien, este pequeño libro de Jonás consta de 4 capítulos, en donde nos presenta a Jonás en distintas situaciones y circunstancias. En el libro de Jonás, el personaje principal, el protagonista, no es Jonás, tampoco es el gran pez, no es Nínive. El protagonista principal siempre va a ser Dios, Jehová. Aquí se presenta el nombre de Dios como Jehová 16 veces, más Jehová Dios, así junto, o Dios mío, aparecería 18 veces, 28 veces, y el nombre de Jonás solo 18. Ahora, la importancia de este libro es que Dios trata con un hombre, trata con Jonás con mucha paciencia, lo sigue, lo busca, lo salva, lo rescata. Es la acción de Dios la que se revela acá a un hombre desobediente y rebelde. Por lo tanto, el actor principal, por así decirlo, es Dios, no Jonás. Ahora, en esta actitud de Jonás, nosotros podemos ver evidenciada nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra reacción frente a los mandatos de Dios. Dios le da una instrucción, un mandato a Jonás muy simple, muy clara, muy precisa, con precisión militar. Le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella. Es simple, no hay nada que discutir, no hay nada que preguntar, simplemente había que obedecer. Sin embargo, la actitud de Jonás es absolutamente distinta y diametralmente opuesta a lo que Dios desea. Tenemos entonces en el verso 1 y el verso 2 la comisión, la ordenanza, se refiere a la orden, al mandato que el Señor le dio a Jonás. Y en el verso 1:3 tenemos la desobediencia de Jonás, que se refiere a la reacción inicial de Jonás frente al mandato de Dios. Dios le dijo: levántate, y él estuvo pronto a levantarse, pero para desobedecer. Eso es lo que nos pasa, nosotros somos prontos para desobedecer, no prontos para obedecer, para desobedecer. Y del verso 4 en adelante hasta el verso 17 tenemos las consecuencias de la desobediencia de Jonás. Y aquí vamos a ver siempre los resultados inevitables de nuestras acciones desobedientes delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que Jonás, en vez de obedecer al Señor e ir hacia Nínive, él se fue hacia lo opuesto, hacia el sentido opuesto, a la dirección contraria a la que le había mandado el Señor. No es mi intención en este momento relatar el por qué, cuáles fueron las razones que tenía Jonás aparentemente para huir y no obedecer al Señor. Simplemente yo quisiera decir lo peligroso de lo que es la desobediencia. La desobediencia es una actitud natural del ser humano. Adán pecó contra Dios desobedeciendo allí en el Edén el mandamiento que él le dio de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él desobedeció, y eso ha caracterizado a todo ser humano en este mundo. La Biblia dice allí en Efesios, en el capítulo 2, Pablo, recordando nuestra condición antes de convertirnos al Señor, nos describe, entre otras cosas, como hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso? Significa que nos caracteriza la desobediencia.
el niño desobedece, el adulto desobedece. Nosotros desobedecemos a Dios. Siempre estamos desobedeciendo y quebrantando los mandamientos de Dios. Lo que hacemos es que nos excusamos, pero delante de Dios no valen esas excusas. Nosotros tenemos que obedecer simplemente a lo que el Señor nos dice. Ahora, Jonás simplemente no obedeció. Y la palabra de Dios nos dice que él se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. No era habitual que las naves estuvieran así como están los buses con un horario definido para salir de viaje. Aquí aparentemente hubo una coincidencia. Y justo, podríamos decir nosotros, encontró un barco y había cupo. Mire, qué especial. Cuando uno desobedece, siempre encuentra barcos, naves que nos van a llevar a desobedecer al Señor. Y nosotros vamos a creer que son coincidencias y vamos a pensar que estaba justo ahí, teníamos que aprovechar la oportunidad, no pensando que esas naves son puestas por Satanás. Y él pagó un pasaje, tenía dinero. Fíjese que desobedecer al Señor siempre nos va a costar, siempre tiene un costo. No necesariamente puede ser económico, a veces lo es, pero el peor costo que tiene la desobediencia es el costo emocional, el sentido de culpa que muchas veces se anida en la conciencia y en el corazón de todo aquel que desobedece. Muchas veces detrás de la risa fácil, detrás del chiste, detrás de la farándula, se esconde un corazón amargado, una conciencia culpable, una persona que le persigue su pecado. David en el Salmo 51, cuando él hace una confesión de haber por su pecado contra Dios al haber adulterado con Betsabé, él dice, mi pecado está siempre delante de mí, lo perseguía. Siempre va a haber un costo, siempre va a haber un costo muy elevado, un precio que pagar cuando nosotros desobedecemos al Señor. Siempre va a ser así. Y siempre, como decía, va a haber naves dispuestas y van a haber cupos para recibirnos, albergarnos. Pero cuidado, esas naves nos llevan muy lejos, nos llevan muy lejos del Señor y nos llevan a un lugar absolutamente contrario a lo que Él desea. Veamos que dice que Él bajó, descendió a Jope, porque geográficamente era así. Siempre el pecado, siempre la desobediencia nunca nos va a llevar hacia arriba, solo la obediencia nos lleva hacia arriba, solo la obediencia nos eleva, el pecado nos lleva hacia abajo cada vez más. Él bajó, descendió, dice en el verso 3, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y allí estaba, bajó a la nave. Y dice que él había bajado, en el verso 5 había bajado al interior para dormir. Ya bajó, hubo un descenso. Después lo echaron al mar, tuvo que bajar más todavía. Y cuando lo tiraron al mar para que el mar pudiera aquietarse producto de la tempestad, él podía haber descendido a la profundidad, más profunda, valga la redundancia, pero cayó en lo profundo del vientre de un gran pez. O sea, siempre, siempre la desobediencia nos va a llevar hacia abajo en lo moral, en lo espiritual, en todos los aspectos de la vida. Nosotros cuando desobedecemos, descendemos. Así que la desobediencia caracteriza al ser humano. Aún nosotros como creyentes podemos ser desobedientes a veces, pero el Señor desea nuestra obediencia. Una persona cuando no se convierte al Señor, precisamente está haciendo un acto de desobediencia, porque en la Biblia creer es obedecer. Cuando una persona cree en el Señor, le obedece. Cuando una persona le obedece es porque cree. No es un acto de intelectualidad, es un acto de la voluntad. Muchos que dicen creer intelectualmente están desobedeciendo en la práctica al Señor. Cuidado con eso. La obediencia es creer
y creer es obedecer. Quisiera, para terminar, hablar simplemente de 3 condiciones terribles de la desobediencia. Primero, toda desobediencia es un acto deliberado, es un acto consciente y es un acto voluntario. Nadie nos obliga a desobedecer. Nosotros solos, solitos, como decimos, sin que nadie nos ponga la pistola al pecho, escogemos desobedecer. Es así. Nosotros desobedecemos porque queremos. Este Jonás lo hizo voluntariamente. Él tomó la decisión. La desobediencia, toda desobediencia, además de ser deliberada, consciente y voluntaria, es intensamente personal. Yo actúo, yo quiero desobedecer, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo que quiero, lo que me da la gana. Eso es desobediencia. Es algo intensamente personal. Aún así, haciendo personal, mi desobediencia siempre involucra a alguien más. En el caso de Jonás, puso en riesgo la vida de aquellos marineros que no tenían nada que ver con su desobediencia. ¿Cuántas personas dicen que es su vida, que nadie les puede decir nada, pero no saben cuánto afectan con su desobediencia a otros? Hay que pensar en los padres. Cuando sus hijos desobedecen, cuando los hijos son rebeldes, piensan que están actuando solos y no piensan en cómo hacen sufrir a otros con su desobediencia. Cuando un padre toma la decisión de abandonar su familia o lo hace una mujer, piensa en ella, pero está afectando a otros con su desobediencia. El pecado no es inocuo, el pecado no es inofensivo, el pecado no solo nos afecta personalmente, afecta a otros. Es intensamente personal porque yo escojo pecar y desobedecer, pero en esa acción siempre estoy involucrando a otros. Es intensamente egoísta porque en toda desobediencia yo busco mi propio beneficio, mi propio bienestar, sin importar si yo hago daño al resto. Esta es la actitud de toda persona que no cree en el Señor, de toda persona que no ha confiado en Cristo, que está en sus pecados. Es así su vida. Siempre busca su placer por encima del bienestar de otros. No le importa cuánto sufran o lo que tengan que padecer o el daño que pueden causar, él va a desobedecer porque está buscando egoístamente su propio placer. Y básicamente el pecado es egoísmo puro. Entonces, 3 características de la desobediencia. La desobediencia es deliberada, consciente y voluntaria. Es intensamente personal porque yo escojo pecar. También es intensamente egoísta porque busco mi propio placer. Pero, finalmente, toda desobediencia es inexcusable. No hay excusas. No hay excusas delante de Dios. Yo puedo excusarme delante del hombre. Yo puedo poner miles de pretextos delante de las personas, pero no nos olvidemos de este texto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay una tremenda lección para los creyentes y también para las personas que no conocen al Señor en la actitud de este Jonás. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros también podamos aprender de los ejemplos negativos que Dios ha dejado registrado en su palabra. Que aprendamos la obediencia, que pensemos siempre que toda desobediencia nos aleja de Dios y nos lleva siempre hacia abajo. La obediencia, al contrario, nos acerca a Dios y nos lleva hacia arriba. Bendiciones, que el Señor bendiga su palabra.